Bueno, estaba leyendo una historia. Era un abuelo, alrededor de sus 80 años, que él estaba contando esto porque a partir de lo que está contando, él aprendió algo o fue recordado de algo. Y él decía, cuando yo era niño, tenía 10 años, recuerdo que me había preparado muy intensamente para la final de fútbol en la escuela. Y la noche anterior soñaba con recibir la medalla dorada y colgármela en el cuello. Era lo único en lo que podía pensar, en cómo me iba a ver mi familia, cómo me iban a ver mis amigos, con esa medalla colgada en el cuello, así bien orgulloso. Bueno, y él recordaba de que llega la final y el niño anota 2 goles. Su equipo sale campeón y la medalla dorada finalmente cuelga de su cuello. Y durante años, como niño, él tomaba esa misma medalla y se la colgaba mirándose al espejo, recordando ese momento de gloria. 10 años pasaron y luego de una mudanza, la medalla terminó olvidada en algún lado de la casa. 10 años más pasaron y varias mudanzas más pasaron y la medalla dormía en el ático, llena de polvo. El Señor cuenta que sus hijos nacieron y llenaron la casa de medallas. Sus nietos nacieron y llenaron su casa de trofeos, medallas, reconocimientos. Y luego de un tiempo, uno de sus nietos muere en combate y la familia recibe una medalla de reconocimiento. Y cuando el abuelo busca un lugar donde guardarla, es ahí cuando él dice, subo al ático y en la caja que pensaba guardar esta medalla de honor por la vida de mi nieto caído, encuentro la vieja medalla de cuando fui campeón en la escuela. Y en lo único que podía pensar es que cuán rápido se había ido la vida, cuánto valor había perdido esa medalla. Al mirar la medalla de él cuando la ganó y mirar la medalla de reconocimiento de su nieto, él en lo único que podía pensar es en cómo quisiera volver a abrazar y a ver a mi nieto. Y él pensaba, una vez que yo cruce el umbral de la eternidad, lo único que voy a saber bien es que ni la medalla mía que gané a los 10 años, que ahora estaba completamente deslucida, opaca, que ya nadie se acordaba de ese logro. Y no solamente esa medalla, sino que tampoco la medalla del nieto iba a valer nada para poder captar lo que era el valor de la vida del nieto que había perdido en la guerra. El abuelo pensaba, tanto sacrificio para terminar reconocido con una medalla que pierde su valor, pierde su lustro. Y lo que el abuelo comentaba es que él aprendió que el tiempo pone en perspectiva las cosas que verdaderamente valen. El oro se desluce, porque nada dura para siempre. Y es en ese momento que el abuelo cierra sus ojos y ora al Señor, agradeciéndole por las recompensas eternas que le esperan en el cielo. El abuelo era anciano de una iglesia y él había aprendido a alentarse con la realidad de que él debía trabajar por una recompensa que es inmarcesible. Nada afecta a la perfección de la recompensa que los creyentes recibirán eternamente. Y este anciano había aprendido que la recompensa para los ancianos, para los pastores, para los creyentes, son una realidad, que las recompensas que realmente valen la pena son aquellas recompensas que vale la pena esperar. Son esas recompensas que tienen un valor eterno. Pero este anciano también comentaba que él había aprendido, basado en 1 de Pedro 5:4, el versículo que vamos a ver hoy, que la recompensa de los ancianos deben ser entendidas en 2 etapas.
de dos maneras. ¿Y sabe cuáles son? Los dos puntos que vamos a tener en esta tarde. Las recompensas deben ser entendidas al rendir cuentas y recibir coronas. Nadie puede recibir una recompensa si no rinde cuentas, porque el valor de su ministerio debe ser juzgado para ver si merece esa corona. Por eso, hermanos, necesitamos preguntarnos, ¿por qué servimos? ¿Cuál es la razón por la que servimos? ¿Qué nos alienta cuando servimos? ¿Estamos sirviendo sabiendo que nuestra recompensa está en las manos de Dios? Si es así, alentémonos con las dos realidades de rendir cuentas y recibir coronas. El mensaje de hoy es titulado La recompensa de los ancianos. Y veremos los conceptos de rendir cuentas y recibir coronas. ¿Para qué? Para que usted sirva a Jesús de una manera que le asegure que usted va a recibir su recompensa. Recordemos que honramos a Cristo cuando somos recompensados por un trabajo fiel. Esto lo vemos en Mateo 25, 21. El servicio a Dios es visto como una forma de glorificarle a Dios y demostrar nuestra devoción hacia Él. Y las recompensas que recibimos de parte de nuestro Señor también terminan siendo una manera de reflejar esa honra que tenemos por Él. Entonces veamos el primer punto. Rendir cuentas. Empecemos considerando el concepto de que para recibir una recompensa debemos rendir cuentas. Y espero que el mensaje pasado le haya sido de aliento. Y no solamente a aquellos que están en liderazgo, ancianos, pastores, sino a la congregación, para observar que cuando somos fieles a esos mandamientos que nos fueron dados, tantos pastores y ancianos tienen una gran esperanza de recibir una recompensa cuando aparezca el príncipe de los pastores. Y es lo que escribe Pedro acá, versículo 4, capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Cuando Cristo aparezca, ¿a qué se refiere? Se refiere a la segunda venida. Colosenses 3:4 nos dice, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Primera de Juan 2:28 habla de algo parecido. Y ahora, hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados. ¿Cuándo? En su venida. Primera de Juan 3:2 también dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Así que cuando Cristo aparezca, se refiere a su segunda venida. Y démosle una aplicación práctica a esto. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. La recompensa será dada cuando Cristo venga. Él es el recompensador de los pastores fieles, de los ancianos, de los cristianos fieles. Mientras tanto, los ancianos, que es lo que estamos viendo en esta sección de Pedro, deben seguir cumpliendo su tarea fielmente, porque rendirán cuentas a Dios. Lo que diga el mundo, aún lo que diga el mundo eclesiástico, el mundo de la iglesia, aún lo que diga la iglesia misma no debe ser la palabra final para el pastor. Puede ser que sea de aliento en ese momento para él escuchar una palabra de aliento, pero la palabra final, la recompensa final viene de los labios del príncipe de los pastores. Ahora, esto nos debe hacer reflexionar en lo siguiente. Si Cristo es el príncipe de los pastores, lo que es este título claramente nos sugiere, es que
el Salvador, el príncipe de los pastores, está activamente comprometido con el pastoreo de las ovejas, incluidos ancianos y pastores. Él está comprometido y completamente activo en este pastoreo. Y hay otra aplicación práctica que podemos hacer de esto. Debemos temblar ante el hecho de que un día le vamos a rendir cuentas al príncipe de los pastores. Aquel que lleva su pastorado conforme al deseo del príncipe de los pastores no tiene nada que temer. Pero hay de aquellos que no están pastoreando de acuerdo al deseo del príncipe de los pastores. Deben temblar. Y el apóstol Pedro aquí nos presenta un escenario de la manera en la que él lo está comunicando, donde el resultado final es de bendición, es de aprobación de estos ancianos y pastores. Pero esto a su vez, como contrapartida, como contraste, nos debe recordar el potencial escenario de aquellos que pueden ser hallados en infidelidad en lo que tiene que ver con el ministerio que están cumpliendo para el príncipe de los pastores. El concepto de que debemos rendir cuentas del ministerio que ejercemos para Cristo debe verdaderamente hacernos personas humildes. Porque tanto los pastores y los ancianos de las iglesias deben temblar ante la remota posibilidad de que sean hallados infieles. Nadie quiere escuchar la aterradora declaración del profeta Ezequiel. Si quiere ir a Ezequiel 34. En toda esa sección de Ezequiel 34, del versículo 1 al 10, hay una declaración aterradora. Por ejemplo, el 2b dice, así dice el Señor Dios, ¡ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? ¿Qué es lo que estaban haciendo en vez de pastorear? Esa es la pregunta. Bueno, el versículo 3 nos da la respuesta. Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Y tal vez está usted ahí pensando, bueno, pero ¿acaso es que ellos no tenían derecho de ganar su salario? Bueno, antes que nada hagamos una aclaración. Esa sección de Ezequiel está hablando de los gobernantes, los líderes del pueblo de Israel. Acá no estamos hablando de los levitas que estaban encargados del cuidado del templo, de servir a Dios en el templo. Pero la analogía trazada acá por Ezequiel es usada para comunicar que estos líderes, estos pastores, se preocupaban solo por sí mismos. No tomaban en cuenta el bienestar de las ovejas. En lugar de cuidar o apacentar el pueblo, sus ovejas, solo usaban su posición de liderazgo para beneficiarse a sí mismos. Y hermanos, tristemente muchas veces nos topamos así de frente con este problema en muchas de nuestras iglesias. Las ovejas en la iglesia son descuidadas, no se fortalece al débil en la fe, los que están desfalleciendo son ignorados, los espiritualmente débiles son maltratados, las ovejas heridas y maltrechas no reciben ningún tipo de amor y misericordia. Y como dice Ezequiel en el 34:4, ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y severidad. Hermanos, un día no muy lejano, estos pastores malvados van a tener que rendir cuentas al príncipe de los pastores. Así que, mientras Pedro se concentra en una resolución más positiva, por lo que él dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria, le está asumiendo un resultado positivo. Pero la contrapartida de esta rendición de cuentas
Será el aterrador momento de ancianos y pastores en las iglesias que serán reprochados por su egocentrismo. Serán reprendidos por Cristo por su indiferencia y por su apatía hacia el estado espiritual de las ovejas. Serán fuertemente amonestados por su tiranía, por la desprotección a la que condenaron al rebaño de Dios. El día se acerca cuando no solamente los ancianos y los pastores, sino todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y ahí vamos a rendir cuentas. Dice 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y debemos tener esto siempre en mente. Los ancianos deben pastorear con esto en mente. Los pastores debemos pastorear con esto en mente. Los líderes deben liderar con esto en mente. El tipo de pastoreo de un anciano va a ser evaluado por Cristo. Va a haber rendición de cuentas. Escuchen esto, lo que escribe Pablo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente porque el día le dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque sí como a través del fuego. Eso es Pablo, escribiéndole a los Corintios. Y solo para aclarar qué es esto de que seremos juzgados, nuestras obras son las que son juzgadas, no para salvación, pero lo que nos habla de que nuestras obras son importantes para Dios. Lo que usted hace para la gloria de Dios o no, es importante para Dios. Y cada obra que usted hace tiene una recompensa eterna o no. Este no es un juicio acerca de la salvación del que habla Pablo en Corintios. Este es un juicio acerca de la fidelidad con la que hemos ministrado para la gloria de Cristo. Tiene que ver con que la actitud de nuestro corazón va a ser juzgado en cómo usamos los dones que Dios nos ha dado para edificar a la iglesia. Y hermanos, esto también es importante. Dios le ha dado dones a cada uno de sus hijos verdaderos. No hay uno de nosotros que no ha recibido un don espiritual. ¿Pero para qué lo recibe? Para glorificar a Dios con el mismo y servir y edificar a la iglesia. Si va a ir a la conferencia, voy a hablar de edificación de la iglesia. Y en el mensaje hablo exactamente de eso. Todos estamos involucrados. No hay un cristiano verdadero que no esté llamado a trabajar, a involucrarse en la edificación de la iglesia. No hay ni uno. En el tribunal de Cristo, que también es conocido como el juicio de las obras de los cristianos seremos evaluados por nuestras obras hechas en fidelidad a Cristo. Todos los creyentes nos presentaremos delante de ese tribunal. La evaluación es una evaluación perfecta. Vamos a estar frente al Hijo de Dios. Nuestras obras serán examinadas. Las motivaciones de nuestro corazón serán examinadas. Aquel cristiano que ministró en obediencia a Dios no tiene nada de qué preocuparse. Pero aquel que externamente desarrolló una actividad donde su corazón estaba alejado del deseo de honrar a Dios, aquel que tenía un corazón que estaba alejado del deseo de ministrar para la gloria de Cristo, ese sí debe preocuparse, porque su obra será reducida a la nada. Entonces Pedro nos dice,
Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la gloria, la corona inmarcesible de gloria. ¿Cuándo toma lugar ese evento? ¿Cuándo es que rendiremos cuentas? Yo creo que un momento tan importante como ese es importante que nosotros lo tengamos en el calendario. No tenemos una fecha, pero sabemos cuándo va a ser. Rendimos cuentas cada día, sí, eso es verdad, eso es importante. Cada día que vivimos, rendimos cuentas a Dios. Pero habrá un día especial cuando vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo se llevará a cabo después del rapto de la iglesia y antes de la segunda venida de Cristo, de la segunda parte visible. Por ejemplo, Pablo habla de esto, 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17. Él dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. La descripción de el rapto, el arrebatamiento. Y una vez que somos llevados al cielo, luego de comparecer ante el tribunal de Cristo, Romanos 14, 10 y 12 nos dice esto, ¿no? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Y luego de eso, prepárese que hay fiesta. Las bodas del Cordero. Ya hemos sido reconocidos, ya hemos sido juzgados en el tribunal de Cristo. Entonces estaremos listos para participar de las bodas del Cordero. Y dice Apocalipsis 19, 7 al 9, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, la iglesia, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También le dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19, 7 al 9. Así que todo esto nos espera a los cristianos. Y esto tiene que ser de aliento ahora por las glorias venideras que vienen para nosotros. Entonces, no tenemos que temer de rendir cuentas, porque para recibir coronas, que es nuestro segundo punto, debemos ¿qué? Rendir cuentas. Fue nuestro primer punto. ¡Qué bendición que es rendir cuentas! Porque esto nos llevará a recibir coronas. Por eso, ancianos, líderes, pastores, pastoreen el rebaño de Dios de una manera que puedan decir que les espera un galardón y no una reprimenda o un tirón de orejas. Porque si bien los ancianos no deben servir por ganancias temporales, estos sí deben alentarse a servir sabiendo que van a ser recompensados por Jesús. Esto tiene que ser un aliento real y verdadero. Y miren esto, la palabra que usa Pedro para describir que recibirán. Esta palabra tiene un significado mucho más contundente, mucho más profundo que si uno dijera que les va a ser permitido algo. No, esto es recibirán. Esta palabra no deja lugar a dudas que hay algo que estos ancianos y pastores recibirán de parte de Cristo. Esto es en el sí y en el amén. Como resultado de su ardua tarea y su fiel ministerio para Cristo, ellos recibirán esta recompensa. Por eso, hermanos, nuevamente, notemos que la recompensa de los ancianos va a ser entregada solo a aquellos que han trabajado arduamente y de una manera expresada en lo que vimos en el mensaje anterior. Los ancianos que serán recompensados son aquellos que sirvieron a Cristo en humildad, o sea, con un espíritu humilde que apuntaba a Cristo, con actitudes y motivaciones correctas que exaltaban a Cristo,
Aquellos pastores que pastorearon velando por las congregaciones sin enseñorearse de estas congregaciones, son aquellos ancianos que serán recompensados por Cristo, el príncipe de los pastores. Estos ancianos recibirán la corona. La recompensa de los ancianos es para aquellos que velaron por el rebaño de Dios. No por obligación, sino voluntariamente. La recompensa de los ancianos es para aquellos que velaron por el rebaño de Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Todo esto está en los versículos anteriores. La recompensa de los ancianos es para aquellos que pastorearon el rebaño de Dios sin tomar señorío sobre ellos, sino convirtiéndose en ejemplo para ellos. Lo primero es fácil, enseñorearse de la congregación. Lo que es difícil es ser ejemplo. Pero bueno, yo creo que llegó la hora de que contestemos una pregunta que si no está en su mente, en algún momento va a venir. ¿Cuál es la recompensa? ¿Qué es lo que recibirán los ancianos y pastores que pastorean bien? ¿Qué es esto de recibir una corona? Pedro habla de la corona inmarcesible de gloria. ¿Pero qué es esto? Bueno, empecemos diciendo lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Se trata de una recompensa espiritual. Ahora, la analogía o la ilustración es sacada de las competiciones atléticas que eran tan populares en el antiguo mundo griego. Recuerden, siempre los autores bíblicos usan muchas de las cosas culturales que la gente entiende de ese tiempo donde ellos escriben para usar una ilustración, una analogía. Y este es el caso acá. Era algo muy conocido ya, famoso, sobre todo en el mundo griego. Los Juegos Olímpicos ya existían. Y la idea es bien clara. Estas coronas eran una recompensa para aquel que no simplemente participaba. El famoso dicho, gracias por participar. Y le dan, no sé, un caramelo. No, estas coronas no eran regaladas por participación, sino que debían ser ganadas. Era el reconocimiento al máximo esfuerzo. Hablábamos hoy un poco con mi esposa de eso, ¿no? De que al Señor hay que darle lo mejor. Lo mejor. El mejor esfuerzo. Y si uno sabe que va a hacer algo y no está ahí todavía, pero hay algo que se llama entrenamiento, preparación. Buscar ser mejor. ¿Para qué? Para darle lo mejor al Señor. Entonces, estas coronas eran dadas a aquel atleta que se privaba de comidas para poder estar sano, pero a su vez descansaba, pero constantemente se ejercitaba. Un hombre o una mujer que no le escatimaba al esfuerzo, porque daba lo mejor, porque sabía que estas coronas eran el reconocimiento al máximo esfuerzo. Y eso asumía, justamente, había una preparación detallada, sacrificada, a modo de ganar la corona. Alcanzar la corona requería de mucho trabajo, autodisciplina, para ser merecedor de tal recompensa. Pablo claramente lo dice, ¿no? En cómo él trataba su propio cuerpo, cómo él vivía su vida. No hacía todo lo que su cuerpo y su carne le pedía. Pero aquí, si bien Pedro sabe cuán significante era para todo deportista ser reconocido con una corona así, el punto que el apóstol está haciendo acá es que cuánto más sacrificio no amerita que nosotros, cristianos, pongamos para poder obtener una corona que es eterna. Si estos atletas se privan de cosas, se privaban de cosas, se esforzaban por una corona efímera, pasajera, que era hecha de flores, ¿cuánto tiempo podía durar esa corona?
La corona con la que Pedro alienta a pastores y ancianos no es una corona que se marchita. La corona inmarcesible de gloria no es como justamente esas coronas que perecen. La corona inmarcesible de gloria no está hecha de flores perecederas. Es más, la palabra que usa ahí para inmarcesible, usa también una palabra que tiene que ver con una flor, con una planta, que era conocida como una planta que duraba eternamente, amaranto. La corona que Pedro tiene en mente es imperecedera. La corona que Pedro tiene en mente es inmarcesible. ¿Qué significa esta palabra? Inmarcesible. Bueno, es una palabra que significa que no se marchita, que no se desvanece. Es una corona que no está sujeta a las corrupciones o a las limitaciones del tiempo, en contraste con las coronas terrenales que se desvanecen. Esta corona es eterna, reflejando la vida eterna que los fieles reciben de parte de Dios. Y es acá cuando tenemos que entender también qué es lo que Pedro ha venido explicando en otras partes de la carta, donde él ha explicado y usado muy intencionalmente un contraste entre las cosas eternas que duran para siempre y las ha comparado con las cosas que no duran. Por ejemplo, miren esto, en el 1.4, primera de Pedro 1.4, Pedro nos habla de una herencia venidera que no perecerá, ni se echará a perder, ni se marchitará. Y esto se compara con el oro también que perece. Ahora, en el 1.23, algo aún más importante que eso, la semilla que produjo nuestra redención, Pedro dice que era una semilla imperecedera. O sea, la está comparando con la semilla perecedera que da vida a las flores y a la hierba, pero que en algún momento se marchita y muere. Pero esta semilla que nos da vida, que nos trae a una nueva vida espiritual, es una semilla imperecedera. En el 3.4, otra comparación, otro contraste que hace Pedro, él habla de la belleza de una esposa piadosa que se describe como inmarcesible y gloriosa a los ojos de Dios. Y lo contrasta con la belleza que se busca mediante adornos externos. Así que si usted es una esposa que lógicamente y naturalmente está envejeciendo, no se preocupe por, querer esconder, sus arrugas. Es lo más natural, normal del mundo. ¿Sabe lo que se tiene que preocupar? De que su mujer interior sea cada vez más hermosa, más atractiva. Que su esposo no vea la hora de ir a hablarle porque se siente rejuvenecido, se siente inyectado con ánimo. Porque lo que vale verdaderamente es el ser interior, esta mujer piadosa, que Pedro la describe acá como inmarcesible y gloriosa a los ojos de Dios. Aún si le toca tener un marido que no aprecia absolutamente nada, no importa, usted es mirada especialmente por los ojos de Dios. Entonces, ya hemos visto antes que Pedro usa muchos contrastes para enseñar sus verdades bíblicas. Y aquí Pedro ofrece otro contraste. ¿Cuál es el contraste que en este versículo 4 nos está presentando? Bueno, el contraste se puede entender en la forma de que cada uno va a tomar una decisión. Acá el anciano, el pastor, el miembro de la congregación, tienen que tomar una decisión. Y esto crea un contraste. Los ancianos tienen dos posibilidades. O pueden buscar las recompensas de esta vida, ya sea ganancia financiera o tener poder sobre los demás, o pueden buscar las recompensas eternas que vienen de la mano de Cristo y que tienen un valor eterno. Obviamente las cosas de esta vida van a perecer, mientras que las eternas perdurarán para siempre. Y bueno, ahora la pregunta que seguramente usted se sigue haciendo es: pastor, pero no contestamos verdaderamente.
¿qué son estas coronas? ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Se pueden comprar acá, en Walmart, en algún lado? Ya me la quiero ir poniendo sobre mi cabeza para ver cómo me voy a ver eternamente. La pregunta a lo mejor está ahí. ¿Son estas coronas reales? ¿Son de verdad? ¿Son materiales? ¿Son tangibles? ¿Las puedo tocar? ¿Me las podré poner para lucirlas? Bueno, sí, son reales. En el sentido de que representan las recompensas eternas que Dios promete a los que perseveran, a aquellos que viven de acuerdo con su voluntad. Son reales. Estas coronas son recompensas espirituales que simbolizan el honor y las recompensas que reflejan ¿qué? La aprobación de Dios acerca de la vida que usted ha vivido, acerca del servicio que usted ha ofrecido para la gloria de Cristo y para edificar a la iglesia. Entonces, veamos ahora que la palabra de Dios, a modo que podamos entender más qué tipo de coronas son, nos muestra en distintas instancias. Hay varios lugares donde tenemos la mención de coronas. Entonces hagamos un recorrido. Y la primera parada es en 1 Corintios 9:25. Pablo escribe, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahí está el famoso pasaje del apóstol Pablo, bastante parecido, por cierto, al que Pedro nos comparte. Y en estos pasajes, ni Pablo ni Pedro describen la corona. Usted dirá, pero yo quiero saber cómo es la corona. Bueno, no es de vidrio y amarilla y que se ve ahí con una lima encima. No es esa. ¿Ok? Pero hay otros pasajes donde podemos ver una descripción. Veamos atentamente. 2 de Timoteo 4:8. Por si no la casó, era la cerveza Corona la que dice. Pero bueno. Dice 2 de Timoteo 4:8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nuevamente, hablando de qué? Ahora de la corona de justicia. Pablo habla de que esta corona le será dada a él y a todo aquel que espera la venida de Cristo. Vamos a otro pasaje, a ver si podemos ver el material de la corona. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Santiago 1:12. ¿Qué tenemos ahora? No solamente la corona de justicia, la corona de la vida. Los creyentes que perseveran recibirán la corona de la vida. Este es el mismo mensaje que vemos en Apocalipsis 2:10. Escuchen esto. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Más coronas, más mención de coronas, de justicia, corona de la vida. Y para que quede claro que el uso de las coronas es un uso metafórico, aquí vemos varios pasajes donde apreciamos el sentido metafórico de la corona. Por ejemplo, miren, 1 de Tesalonicenses 2:19. Porque, ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Evidentemente Pablo está diciendo que estos creyentes eran, digamos, quienes le ofrecían al apóstol Pablo la oportunidad de regocijarse. No están diciendo, hermanos, ustedes son coronas ahora, salvo que sea apellido Corona. El uso metafórico del hecho de recibir una corona fue también usado por el rey David. Miren esto. Salmo 103:4. Escribe David, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Te corona, lo usa como un verbo, pero también como algo que Dios va a hacer. Entonces, ¿qué podemos concluir con todo esto? Y usted dirá, estoy ahí frustrado, todavía no me dijo qué material es.
Es algo espiritual. Pero ¿qué podemos concluir? Que así como Dios le concedió amor y compasión a David, así como Pablo señalaba que el don de Dios es otorgado, era el don de la justicia, mientras tanto la corona o el don, que por ejemplo tanto Santiago como Juan, que se referían a ella como el don que Dios da de la vida, aquí en 1 Pedro 5:4 el apóstol argumenta que Dios, cuando regrese Cristo, le dará gloria a los ancianos fieles. Eso es lo que es. Dios le va a dar gloria a los ancianos fieles. Dios le va a dar ¿qué? Vida eterna. Dios ya nos ha dado vida eterna, por otra parte. Entonces, cerrando esta sección acerca de la corona, esta puede ser tomada como la corona gloriosa. O podemos entender que esta expresión pedrina escrita acá en el 5:4 significa una corona que es gloria. Entonces quédese con eso. Una corona que es gloria. Y esta es la manera en la que yo la entiendo. La corona que es gloria. O sea, esto describe lo que la corona verdaderamente es. ¿Qué es la corona? Gloria. Gloria que Dios comparte con nosotros. La vida eterna. En otras palabras, los creyentes no van a literalmente recibir una corona, sino que metafóricamente seremos coronados con gloria. Y esta coronación con gloria no es solo para los ancianos y pastores. Lo que vamos a recibir es gloria eterna, todos nosotros, todos los hijos verdaderos de Dios. La corona que recibiremos es esta gloria eterna que nunca se marchitará. Y Pedro ya nos había dicho esto. Por ejemplo, en el 1:4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. ¿Quieres saber cuál es su corona? Es esta herencia incorruptible. Es esta vida eterna que Dios le ha dado en Cristo, que no se marchitará. Es esta gloria, esta manifestación de Dios que nosotros también vamos a poder disfrutar. Es increíble. Pero esto tiene que servirnos de aliento. Por eso, Pedro lo está escribiendo a estos ancianos, pastores y líderes que están conduciendo y liderando y pastoreando estas iglesias que están bajo una presión tremenda, bajo persecución, bajo odio. Entonces, hermanos, todos tenemos que aprender de este versículo. Porque los ancianos y pastores van a ser recompensados. Y no solo ellos, sino que cada uno de los creyentes. La recompensa que recibiremos nos debe alentar a rendir cuentas, porque vamos a recibir coronas. Esto debe alentarnos para servir a Jesús de una manera que nos asegure que recibiremos la recompensa. Y miren, como dice Pablo en 1 Corintios 15:58, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Por eso, hermanos, estamos llamados en esta misma tarde a evaluar cómo es que estamos sirviendo. Y eso nos tiene que ayudar a no tener miedo a rendir cuentas, porque vamos a recibir coronas. Pero debemos evaluar cómo servimos a Dios y a su iglesia. Porque los dones para servirlo y hacerlo ya se nos han sido dados. Así que oremos. Padre, te damos gracias por esta promesa y este aliento enorme que tú nos das. No tememos, Señor, ser evaluados, rendir cuentas, porque sabemos de que no vamos a recibir coronas si no rendimos cuentas. Pero te pedimos, Señor, de que así como nos salvaste, así como nos has dotado con dones, con talentos, con habilidades para que te sirvamos a ti y a la iglesia, que nos alientes a hacerlo con un espíritu agradecido. Gracias, Señor, te damos.
porque tú nos has mostrado y nos has dado el ejemplo de servicio. Siendo Dios, tú viniste, te arremangaste, te pusiste una toalla en tu cintura y lavaste los pies de los discípulos. ¡Cuánta humildad! Ayúdanos, Señor, a servirte con el mismo espíritu. En tu nombre oramos. Amén.